estamos en Rosario, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. ¿Conocían esa historia? Cuando Perón fue derrocado en 1955 y se tuvo que refugiar en la cañonera paraguaya, para poder viajar al Paraguay y exiliarse, tuvo que hacerlo en un hidroavión. ¿Por qué? Porque las fuerzas que lo habían derrocado, las fuerzas de la revolución fusiladora, lideradas por Donadi, Aramburu y Rojas, tenían miedo que cuando pasara por Rosario se armara una rebelión popular en su apoyo. Hoy Rosario ya no es más la Rosario de antes, ya no es más la capital del peronismo. ¿Por qué será? Esa pregunta hay que responderla en este canal. Nuestro canal, que va a hablar de la vida y obra del general Perón y de su movimiento, el movimiento político más importante de la Argentina y de Sudamérica, se llama Justa, Libre y Soberana. Vamos a hablar de los orígenes del peronismo, de las causas, de la época en que surgió, de su relación con el fascismo, de la formación militar de Perón, de su relación con el GO, de su relación con las Fuerzas Armadas, especialmente con el sector nacionalista e industrialista del ejército. Vamos a hablar del 17 de octubre del 45. Vamos a hablar del primer plan quinquenal, del segundo plan quinquenal, de su política industrialista, del Pulqui 2, el primer avión a reacción fabricado integralmente en la Argentina. Vamos a hablar de la Constitución de 1949, ya casi olvidada lamentablemente por la mayoría de los argentinos. Vamos a hablar de la tercera posición, vamos a hablar del IAPI, vamos a hablar de todo. Para eso vamos a leer a todos los historiadores y pensadores, tanto peronistas como antiperonistas, porque para comprender un fenómeno hay que escuchar y analizar a todas las voces, tanto las voces a favor como las voces en contra. Entre otros pensadores vamos a leer a Enrique Pavón Pereira, quien decía que Perón era el hombre del destino, a Carabino Ortiz, a Jorge Abelardo Ramos, a Arturo Jaureche, a Rodolfo Pulgós, a Félix Luna, ¿por qué no?, a José María Rosa, a Marcelo Gulo, entre tantos otros. Vamos a analizar los libros escritos por Perón, entre ellos La fuerza es el derecho de las bestias. Vamos a analizar la correspondencia de Perón, vamos a analizar su discurso, todos sus documentos, su época en el exilio, especialmente en Madrid, su vuelta a la Argentina, su tercer gobierno, el gobierno de Isabel Perón. Bueno, vamos a tratar de abarcar todos los temas. Espero que les guste y les interese todos estos temas. Parte de nuestra historia. Este canal está realizado para no olvidar nuestra historia. Y la obra del peronismo y con su conductor, el general Perón, cambió a la Argentina y marca nuestro destino. Por eso es imposible ignorar esta etapa de nuestra vida. Así que, así sencillamente, con los escasos recursos que tenemos, perdón las desprolijidades, no soy profesional, solamente soy un apasionado por la historia argentina, y quiero difundir toda esta etapa de nuestro país, que no se debe olvidar, y que debe quedar como legado a las futuras generaciones. Así, sencillamente así, presentamos nuestro canal. Espero que sea de su agrado, repito, y que se suscriban. Así el canal crece y podemos difundir todo este material. Y como decía el general Perón, quien renuncia a la política, renuncia a la lucha.
quien renuncia a la lucha, renuncia a la vida, porque la vida es lucha. Y como nosotros no queremos renunciar a la vida, queremos seguir luchando por un país mejor. Pero para eso tenemos que saber y conocer nuestra historia, porque los pueblos que olvidan su historia repiten sus errores. Así que amigos, los saludo y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.